Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, rica y abundantemente. Esto es Fundamento Bíblico, donde nos juntamos aquí. Mientras tanto, lo estamos haciendo los lunes. Estamos juntándonos también los miércoles y los viernes, precisamente para estudiar un capítulo de la Biblia por día, analizándolo en su contexto cultural, su contexto histórico, religioso, conociendo los personajes para así entender qué quiso decir el autor. Muchas veces estudiamos la Biblia desde una perspectiva mental, de lo que yo escuché, como decíamos una vez, la teología del papagayo, pero cuando nosotros nos sentamos a leer y a escudriñar, entonces podemos extraer el entendimiento que Dios quiere que tengamos o el propósito por el cual el libro fue escrito. Yo quiero o quisiera decirle, este capítulo 20 tiene un tema llamado Victoria sin obediencia. Vamos a ver a un rey, Acab, que obtiene una victoria, pero esta victoria no era una victoria porque Acab era obediente. Y es una de las enseñanzas muy importantes que nosotros queremos traer. Recuérdese que cuando usted lee la Biblia, usted debe de no solamente leerla, sino también tratar de obtener una enseñanza. Y una de las enseñanzas principales es esta, que muchas veces nosotros podemos tener una victoria, pero estando en desobediencia, si usted y yo no analizamos nuestra vida, podemos creer que Dios está de acuerdo con mi desobediencia. Podemos creer que Dios aprueba el pecado que yo hice porque obtuve una victoria. Nosotros vamos a ver a un Acab en este capítulo obteniendo victoria, mas sin embargo él está teniendo un tipo de obediencia parcial. Y eso es desobediencia, porque Dios realmente exige obediencia total. Dice la otra parte del tema es cuando Dios pelea por su nombre, y es uno de los puntos muy importantes. A veces Dios está defendiendo su nombre, no está defendiendo a la persona per se. Dígase al que está en eminencia, al que Dios tiene como líder en ese momento. Pueden estar pasando cosas maravillosas en ese liderazgo, pero no necesariamente Dios está de acuerdo con la vida del líder. Dios lo que está es respaldando su palabra. En este capítulo vamos a estar mirando esas enseñanzas que nos alumbran. Una de las frases que nosotros traímos para esta clase es que no toda victoria es aprobación. Si usted es de lo que toma notas, quisiera que usted tome nota de esta frase y usted la comparta en sus redes, en el grupo. Dice, no toda victoria es aprobación. Algunas son oportunidades para obedecer. ¿Qué es lo que le pasa acá? Dios le da una victoria en este capítulo, o no una, le da dos victorias. Y dentro de esa victoria se pudiera entender que Dios estaba de acuerdo con el pecado que él estaba cometiendo. Mas, sin embargo, la victoria que Dios le dio era para que, eh, como una oportunidad, para que él se arrepintiera y se volviera de sus malos caminos y empezara a servir a Jehová. Como introducción al primer libro de Reyes, mis amados, este capítulo nos sitúa en un momento crítico del Reino del Norte. Ya usted y yo sabemos que cuando hablamos del Reino del Norte estamos hablando de las 10 tribus que estaban en la región norte en aquel momento cuando se dividieron las tribus. Entonces ya quiere decir que los que estaban ahí ya habían pasado por el proceso de conocer a Dios, y ellos, aunque estaban divididos o aunque habían hecho cierta mezcla de pecado, idolatría
y estaban buscando la manera de cómo servir a Dios, pero a la misma vez el sincretismo religioso estaba operando en ellos. Y no podemos quitar de que ese pueblo, el cual estaba en esta condición de pecado, realmente conocía a Dios. Es muy importante. Fue una decisión de ellos de haber eh, desobedecido a Dios. Este es un punto que queremos dejar claro. Así que inmediatamente después de la restauración profética de Elías, allá en el monte Horeb, cuando estuvimos leyendo el capítulo 19, aunque Elías ha sido reafirmado por Dios y Eliseo ya ha sido llamado, que usted recuerda cuando vimos el llamado de Eliseo, la escena cambia del profeta al rey. O sea, en este capítulo, en el capítulo anterior, el enfoque era el rey, era el profeta Elías. Ahora usted se va a dar cuenta que se trata ahora de un rey. ¿Por qué? Dios está mostrando que continúa gobernando la historia aun cuando el liderazgo humano sigue siendo deficiente. Una de las enseñanzas más importantes que tiene este capítulo es que Dios realmente gobierna y Él es el Dios soberano que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y esto es un dato muy importante. Miramos que Israel estaba bajo el reinado de Acab, se encuentra espiritualmente corrompido, pero militarmente también estaba amenazado, porque el rey de Siria o Aram, encabezado por Ben-Hadad, usted recuerda que ese era el rey que gobernaba a Siria, ellos amenazaron realmente militarmente a Israel. Emerge como una potencia regional que intenta someter a Samaria no solo por fuerza militar, sino mediante humillación, intimidación, dominio psicológico. Es una de las estrategias que usa el enemigo, así como lo utilizó con Acab. Así también el enemigo lo hace en nuestra vida. Busca la manera de cómo humillarte, de cómo intimidarte y de cómo tener dominio psicológico del hombre. Recuerda lo que pasó allá en el huerto del Edén con Eva. El enemigo utilizó esta misma estrategia, buscando la manera de que el hombre al final peque contra Dios. Así que el conflicto no es meramente político, sino es teológico. Está en juego quien es verdaderamente Dios. Y esto es un dato muy importante porque usted lo va a ver más adelante, que para ellos Dios era un Dios territorial. Es un dato muy importante. En la época antigua, los dioses eran dioses territoriales. Dígase que si un dios gobernaba en una región, no podía ir a otra región a gobernar. Por eso usted va a ver que en un momento ellos dicen que Dios es un Dios de los montes, no un Dios de los valles. Por eso ellos lo invitan a pelear a los valles porque creían que Dios no iba a gobernar ese territorio. Y es una de las manifestaciones que Dios hace para entender que Dios no lo limitaba a nada, ni los valles, ni los montes. Dios es Dios sobre todo. Amén. Así es que este capítulo revela una verdad profunda que muchas veces son verdades que son un poco incómodas. Dios puede intervenir a favor de un pueblo y aún así no aprobar al líder que lo gobierna. Oiga, esto es un dato muy importante y esto lo aprendemos en este capítulo porque Dios interviene, mas sin embargo el pueblo es librado, pero Acab no era la razón por la cual Dios estaba dándole la victoria al pueblo. O sea que Dios puede intervenir a favor de un pueblo y no estar de acuerdo con el liderazgo que está gobernando en ese momento. Las victorias que Israel experimenta en este capítulo, amado, no nacen de la fidelidad de Acab, esto ya lo hemos dicho, sino nace del celo de Dios por su nombre y su gloria delante de las naciones. Y a veces estos datos son importantes porque en las mismas iglesias nosotros podemos mirar esto en los liderazgos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque
si una persona está liderando y en medio de su liderazgo hay muchas manifestaciones, las almas se salvan, hay milagros, hay sanidades, hay crecimiento, no necesariamente es porque el líder es fiel, no necesariamente, sino porque Dios tenga propósito y cuando su palabra es predicada, es enseñada, ella sale y hace lo que Dios dice, no porque el hombre lo diga. Además, Primero de Reyes, amado, introduce una tensión clave que atravesará los capítulos siguientes. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos en este capítulo es que Acab oye la palabra de Dios. Usted va a ver en un momento dado de que Dios habla con él y él oye. Ahora, experimenta victoria, muy bien, pero no obedece completamente. Entonces, ahí es donde se completa lo que estamos tratando de decir, que hay victoria que pueden estar en medio de un liderazgo, pero no necesariamente porque el líder es fiel, porque acá no era obediente completamente a Jehová. Por eso, este capítulo no debe de leerse como una historia de triunfo. O sea, el mirar las victorias que acá empieza a obtener en este capítulo, nosotros no debemos de mirarlo como, oh, esto es un capítulo de triunfo. No, sino como una advertencia solemne que busca decir que la obediencia parcial, aún después de grande victoria, sigue siendo desobediencia. Dígame si alguien pudo entender esa parte. Amén. Amén. Sí, ¿qué entiende Sí. Yajaira sobre Amén. eso que dije ahí? Que la Ah, obediencia bueno. parcial, aún después de grandes victorias, sigue siendo desobediencia. Bueno, yo entiendo, así mismo como usted lo explicó, que muchas veces nosotros pensamos que estamos en obediencia cuando vemos que quizá no han entregado la victoria, Exacto. pero si no obedecemos por completo el mandato que se nos ha dado, estamos como que era en desobediencia, Eh, aunque se nos haya dado la victoria. Exactamente. Wow, ya Jaira está lista para darnos una clase aquí, señores. ¿Eh? Oye, ay, Sam. Eso, exactamente. Y eso nosotros lo traducimos como yo tengo una petición delante de Dios y de repente Dios me responde. Amén. Pero si yo estoy en desobediencia, eso no significa que Dios está a favor de la desobediencia que yo cometí. Como quiera, yo debo de resolver ese tema. Ok. Amén. En este contexto, amado, Dios revela que no solo como Dios, no solo como Dios de Israel, sino como el Señor de los montes y de los valles. Aquí preste mucha atención porque si uno no entiende esa frase, nos perdemos de una riqueza importante. Como yo le decía anteriormente, en esa cultura se entendían que los dioses que existían eran territoriales. Dios en este capítulo muestra que Él no solamente es Dios de los montes, Dios de los valles también. Dice, corrigiendo una teología falsa, tanto en el enemigo como en el de su propio pueblo. O sea, el enemigo creía que Dios era territorial, pero también dentro del pueblo de Dios había muchos que creían que Dios también era territorial. ¿Eh? Y preparando el terreno para un juicio definitivo que vendrá sobre la casa de Acab. Ya ustedes saben que dentro de los personajes, nosotros tenemos ahí al rey del norte, que es Acab, espiritualmente era inestable, escucha al profeta y él decide según su conveniencia. El profeta le da un consejo y él lo escucha, pero al final él toma una decisión que el profeta no se lo dijo, que Dios no se lo dijo. Él le da vida, decide darle vida al rey, mas sin embargo, eso no fue la voluntad de Dios. Entonces ahí es donde está la obediencia parcial, alguien que obedece a Dios por parte, y eso se cumple con Acab. Nosotros miramos a Ben-Hadad II. Este era el rey de Siria, rey de Aram. Este era un hombre orgulloso. Él era
Él confiaba en aquella coalición militar que él tenía, porque tenía a 32 reyes, si mal no recuerdo, a favor de ellos, bajo su sumisión. Cuando este pueblo se acerca al valle para pelear contra Israel, ellos parecían como un hormiguero frente a dos camellitos. Imagínense, muchos, eran muchos. Imagínense, 32 reyes con todos sus ejércitos y él con su ejército para pelear contra un solo pueblo. ¿Mm? Entonces, hay alguien que aparece aquí también que es un profeta anónimo. El profeta anónimo que nosotros miramos aquí, amado, es el hombre que da palabra de Dios, es un instrumento directo de Dios. Él no tiene nombre, pero actúa con autoridad. Habla palabra de Dios, habla palabra soberana, establece un juicio. Eh, en esta parte, amado, es muy importante porque las figuras que son anónimas pueden levantar voces sin prestigio y la autoridad está en el mensaje, realmente no en el mensajero. Este profeta no es alguien que era conocido, nadie lo conocía, mas sin embargo viene direccionado de parte de Dios. Nosotros lo primero que miramos es el asedio arrogante. Desde el versículo 1 al 12 es un punto aquí muy importante y quisiera que ya entrando en detalle, en detalles, nosotros pudiéramos estar mirando lo que sucede. El asedio arrogante. Ben-Hadad exige. ¿Qué dice él? ¿Quién me lee los versículos 1? Vamos a leer ahí algunos versículos hasta el 3, del 1 al 3, por favor. Amén. Sí. 21 al 3. Sí. Amén. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió, y envió mensajeros a la ciudad Acá, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu Ujú. plata y tu oro son míos, y Mm. tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Amén. Tremendo, ¿eh? Oye a lo que le dice. Amén. Ahora, cuando nosotros miramos este asedio arrogante, es bueno entender por qué él le pide esto. Esto es muy importante. ¿Por qué? Los reyes, amados, cuando hacían conquista, no solamente conquistaban los territorios, ellos establecían y tomaban el vasaje, imponían tributos obligatorios, humillaban públicamente al rey. Ben-Hadad no empieza atacando directamente para destruir, sino él empieza diciendo todo lo que el rey le tiene que dar. Y cuando hablamos de que él le exige y le dice, el oro y la plata que tú tienes son míos. ¿Sabe qué él quería? ¿Qué pasaba con esto? En el Antiguo Oriente, el oro representaba la soberanía económica. O sea, si usted le quitaba el oro a un reinado, usted lo estaba dejando sin economía. Era símbolo de independencia nacional. Es decir, el hombre, cuando le quitaban el oro, ya él no tenía esa independencia, no podía accionar porque ya no tenía de dónde echar mano. Entonces, lo primero que él le exige es dame el oro, dame la plata. Porque los reyes guardaban tesoro como señal de poder. Usted se recuerda cuando Salomón todo el oro que Salomón mandaba a buscar, ¿se recuerdan cuando estuvimos estudiando? Y todo el oro que él almacenaba. Esto era sinónimo de poder. Un reinado con mucho oro estaba diciendo yo tengo poder. Así es que el oro era sinónimo de poder. Él lo que empieza quitándole el oro, quitándole la plata, en otra manera, él le está quitando todo el poder del reino. Y este dato es muy importante. Los reyes guardaban tesoro como señal de poder. Tomar el oro significaba debilitar la economía del reino,
convertirlo en dependiente y mostrar superioridad política. Era una forma de decir, tu riqueza ahora depende de mí. O sea, él le está diciendo, ahora tu riqueza soy yo, por ende tú te me tienes que rendir a mí. Y él le pide todo eso. Así es que él empieza. Primero exige los bienes, luego le exige la dignidad y finalmente le hace una humillación total. Porque una de las cosas que él le dice cuando envía el mensajero, le dice, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos. Después le dice, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Es decir, lo está dejando sin dinero, lo deja sin dignidad y finalmente con una humillación total. Una El enem- burla. sí, exactamente, una burla total. Se estaba burlando en su cara. Es decir, ya el rey se encuentra totalmente vulnerable. El enemigo nunca se conforma con lo primero que obtiene. Es una de las enseñanzas que nosotros podemos mirar. Ahora, ¿cuál era el propósito que tenía Ben-Hadad? Él no quería solo la riqueza que él tenía, él quería eh, la sumisión política, quería convertir a Israel en un estado de vasalio. El vasalio es como convertirlo en alguien que se deba a él, ¿verdad? Un estado de ello. También quería humillarlo públicamente, destruir toda la autoridad que Acab tenía en el pueblo y quería tener un control estratégico. Es decir, Samaria estaba en una ruta comercial clave entre Damasco y el Mediterráneo. Entonces, él quería controlar esa ruta también. Haciendo eso, lo quitaba a Samaria y a Rey del medio automáticamente. Ahora, vamos a ver la primera intervención profética. Después que Rey hace esto, hay una intervención profética. ¿Alguien más que me pueda leer el versículo 13? Vamos a leer algunos versículos ahí. Empieza desde el 13, por favor. ¿Quién lo tenga? Amén. Sí. Dice, y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He Mm, aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, las cuales fueron 232, y luego pasó revista a todo el pueblo, a ujú, todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas. Él ujú. y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los Imagínate. siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo, ha salido hombre de Samaria. Él entonces dijo, si ha salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Mm, Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes,
Por eso nos han vencidos. Ujú. Más si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Mm. Haz pues así, ¿Qué saca a versículo los te va? reyes en el 24. Ok, ya, párelo ahí, está bien. Amén. Perfecto. Amén. Excelente. Amén. Amén. ¿Qué vemos aquí, amado? Vemos la primera intervención profética. Luego de que Acab, usted sabe que anterior a esto ya Acab había aceptado la propuesta que le había hecho Ben-Hadad. Y una de las razones por la cual ACAP acepta esta propuesta era porque era común pagar tributo para evitar la guerra. En otras palabras, ACAP no quería tener guerra contra este rey porque imagínense, él vino con 32 reyes. Era evidente que Israel no iba a poder, así que él decide pagar. Muchos reyes sobrevivían de esta manera. Acab intentaba utilizar la diplomacia, entregando todo lo que él pedía. Cuando los ancianos le dicen, no entregue eso, entonces él como que recapacita, ¿verdad? Y evita de que ellos tengan entonces el control económico, el control dinámico, el dominio político, quitándole los hijos, la humillación pública, llevándose los bienes y la supremacia religiosa territorial, haciéndole sumisión. Así que luego de esto entonces viene la intervención profética, cuando Dios utiliza a un hombre para decirle a Elías, al rey, qué debe de hacer. Entonces, una de las cosas que él le dice, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Si usted se da cuenta, cuando Dios le habla a él, que en el versículo 13, un hombre que está con miedo por todas las cosas que hay, por todos los hombres que se reunieron, que era evidente que ellos, ¿verdad?, debían de tenerle miedo a esta gran multitud y ellos sabían que no andaban recto delante de Dios. Ahora, Dios a través del profeta le dice, tú ves esta multitud que está ahí. He aquí yo te la voy a entregar en tus manos con el propósito de que tú conozcas que yo soy Jehová. Y es un dato importante porque Dios no lo hace porque Acab era un hombre fiel, porque Acab era un hombre puro. Si usted se da cuenta, el versículo dice claramente, yo te la voy a entregar para que tú conozcas que yo soy Jehová. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Amén. Perfecto. Así que Dios, la pregunta, ¿Dios está peleando por acá? Él realmente estaba peleando para demostrarle que él era Jehová y que él era el que vencía, no Acab. Amén. ¿Alguien más? ¿Cree usted que era por acá que Dios estaba peleando? Usted Mm. acabó de decir que no toda victoria viene de Dios, que Dios a veces puede ¿Perdón? respaldar el pueblo, ¿Que no toda victoria? que usted no, ¿Que no toda victoria qué, mi que, hermana? que no toda victoria viene siendo una aprobación de Dios. O sea, una O- aprobación de la vida del líder. sí, exactamente, En este porque caso de acá. Ujú. usted mencionaba de que Dios puede respaldar un pueblo, pero no significa que esté con el líder. Exacto, o que Exacto. está de acuerdo ¿No fue con lo así que que usted hace el dijo? pueblo. Sí, 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 exacto. sí, Sí, exactamente. Ujú. amén. Entonces, por eso yo entiendo que no era respaldando acá, Amén. Ahí lo dice el sino texto. su propia palabra. Exacto. Él dice, he aquí yo te la entrego hoy en tu mano. ¿Para qué? Para que vea que yo soy Jehová. Para que tú conozcas que yo soy Jehová. En otras Ujú. palabras, Elías, perdón, Acab no conocía a Jehová. Cuando digo que no lo conocía, ustedes saben que el conocer a Dios es hacer su voluntad. Todo el que conoce a Dios hace su voluntad. Por eso Jesús decía, el que me ama, mi palabra guardará.
Ve, no es decir, yo sé quién es Jehová y no obedecerlo. Dios estaba buscando la manera de que este hombre obedeciera. Ahora bien, Dios no estaba peleando por acá. Dios estaba peleando por su nombre. ¿Por qué peleaba Dios por su nombre? Porque se decía de que los dioses eran territoriales y que Dios únicamente era Dios de los montes y que Dios no era Dios de los valles. Entonces, Dios está peleando para que no solamente el pueblo de él, no solamente los enemigos, sino para que el rey también conozca que él es Jehová. Y siendo él Jehová, es un Dios que no se compara con los dioses de la época. Israel vence solamente con 232 jóvenes de los príncipes y 7,000 hombres. Esto es mucho que decir, amado. ¿Mm? La victoria es desproporcionada para demostrar soberanía divina. ¿Por qué Dios vence con estos jovencitos? Por lo mismo que sucedió, ¿quién recuerda usted? ¿Qué recuerda usted cuando estuvimos estudiando en el libro de jueces? ¿Qué historias recuerda usted sobre esto? Que ¿Qué- los jueces, que lo era, bueno, como que era algo que se repetía. Los jueces hacían, hacían algo repetitivo, como que ellos pecaban, oraban, se arrepentían y el Señor lo perdonaba, pero ellos volvían de nuevo, ponía otro juez, ellos volvían de nuevo y hacían el juez nuevo que venía y hacía lo mismo, entonces Sí. volvía de nuevo, se arrepentían, oraban, lo perdonaba a Dios, pero era siempre lo mismo. Ajá, pero muy Amén. bien, muy bien. Pero cuando yo hago esta pregunta, quizás no la hice bien. El mirar la victoria que Dios le da al pueblo con 232 jóvenes, estamos hablando de que el rey de Siria tenía 32 reyes más con sus ejércitos, más el ejército de ellos, y Dios le da la victoria con estos 232 jóvenes. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿qué historia recuerda usted que sucedió, que Dios le dio victoria a un hombre con pocos hombres? ¿Qué recuerda? ¿Quién? A No, Josué, a Josué. Josué. Recuérdese de alguien que Dios le redujo la cantidad de hombres. eso le iba a decir que si usted se refiere a los que entraron al agua y Ahí. lambieron el Hubo agua con la alguien, A boca. hubo alguien, Gedeón fue hermano, hubo alguien Gedeón. que dijo el nombre. ¿Quién fue? Sí. Gedeón, exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque Dios, para darle victoria, no necesitaba cantidad de hombres o cantidad de guerreros. Recuérdese que Dios estaba mostrando quién es el verdadero Dios, ¿verdad? Y es muy, muy importante este punto. Ahora vamos a hablar de la advertencia ignorada, del 22 al 25 se ignoró una advertencia. ¿Y qué sucedió? ¿Y cuál fue la advertencia que se dio? ¿Quién me puede leer los versículos del 22 al 25? Si no hay quien lea, yo puedo leer. Lea, no se apure. Yajaira ya no quiere leer, se cansó. No, yo estoy esperando para que otro lea, para que después no digan que uno Ah, no se preocupe, mi está leyendo hermanita. todo. Lea, Vino hermana luego, Yajaira, para que no se duerma, lea usted. ¿Cuál leo? vino luego, 22. Sí, Ah, Vino luego el profeta al rey de Israel y le sí. dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso por eso nos nos ha vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no, no, como se verán
si no los vencemos. Se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes de cada uno de su puesto y por capitanes en lugar de ellos. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta qué número? 25. Y tú formaste, y tú fórmate Fórmate. otro ejército, Ujú. como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Amén. 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 Perfecto. Mire, el 26 y el 26 dice, y pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro con ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos Dos rebaños de cabras rebañuelos. y los sirios llenaban la tierra. Wow, eso es increíble, la gran diferencia que había. Ese Ahora, versículo te parece como, como una poesía. ujú, sí, sí, exactamente. Ahora, déjeme yo decirle, hay un versículo, el versículo 28, lo vamos a leer ahora, porque es el versículo realmente que cierra esa parte, pero lo vamos a leer ahora. Ahora, ¿qué miramos? Cuando miramos el versículo 22, dice que vino el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera, mira lo que hagas porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. ¿Quién es que habla? Aquí habla un profeta. Habíamos hablado del profeta anónimo, un profeta que aunque no tenía nombre, en ese tiempo él venía de una escuela profética, era parte de los profetas que Dios tenía, aunque él no tenía nombre, pero lo que importaba no era el nombre, no era la persona per se, era la palabra si venía direccionada de parte de Dios. Ahora, él le hace una advertencia y Dios le advierte que el enemigo va a volver. Independientemente que ya él había obtenido la victoria, Dios le advierte que eso no iba a terminar ahí. Y le dice, él vuelve. ¿No, verdad? Eso es lo que le dice. Le dice, volverá. El enemigo, aunque fue derrotado, va a volver. Los sirios interpretaron mal la derrota. ¿Y qué hace? ¿Qué le dice? Miren, los dioses de los... sí, me parece que hay un micrófono abierto que tiene Micrófono de ruido. Alba. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, su Dios es Dios de los montes. Cuando usted lee el versículo 23, ellos están subestimando a Dios. Y le dicen, los siervos del rey de Siria, dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. ¿Te das cuenta? Catalogaron a Dios como un Dios territorial, un Dios que solamente puede operar en un lugar, pero si lo saca de ese lugar no puede operar. Entonces, ¿qué dicen ellos? Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si los vencemos. Por eso los sirios interpretaron mal la derrota. Ellos no se convencieron con esa derrota y dijeron, vamos a hacer eso. Ahora, eso fue un error teológico del enemigo, porque cuando usted agarra y lee el versículo 28 o
Bueno, el versículo que leyó la hermana María, que dijo que parecía una novela, vamos a leerlo desde el 27. Mejor desde el 26. Dice, pasado un año Una en edad poesía. una poesía. El 26, el 27 dice, los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomaron provisiones fueron al encuentro con ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Imagínese, hágase una imaginación de lo que está sucediendo. Ahora el 28 dice, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto los sirios han dicho, ahí viene el punto que hablábamos al principio, que Dios estaba defendiendo su nombre. Dice, no acá. Dice, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Y esto, amado, es maravilloso. Cuando nosotros miramos esto, ya es en la segunda batalla donde Dios se cataloga o se presenta como el Dios de los montes y el Dios de los valles. Por eso nosotros miramos lo que dice el texto del versículo 28, porque los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no de los valles. Aquí está el centro teológico del capítulo y es muy importante. ¿El qué? Dios pelea para corregir una mentira doctrinal, una mentira que estaba establecida donde para ellos Dios únicamente era Dios de los montes y no de los valles. Entonces Dios decide pelear no porque Acab estaba haciendo lo correcto, sino para que ellos conocieran que Él es Jehová y que no es un Dios regional, no es un Dios circunstancial, Él es un Dios soberano que opera en todo terreno, en todo terreno. Amén. Israel derrota nuevamente a Siria y esto, amado, es la corona del pastel. Luego entonces miramos la falsa misericordia de Acab. Cuando nosotros miramos los versículos 31 al 34, aquí miramos un punto muy importante. Alguien más que quiera leer para que... Hermano Jorge, Sí, eh, yo analizando aquí donde estábamos leyendo ese versículo, como que me quedé ahí en ese versículo, en el 22, el de 22. cuán bueno es Dios, que a Amén. pesar de que él no estaba haciendo lo correcto, Ujú. le manda a advertir lo que le va a pasar Exacto. con el profeta. O sea, como que me quedé en ese versículo y yo dije, wow, aunque él sabe que él no está haciendo lo correcto, cuán bueno es Dios para que ellos vieran que él era Dios. O sea, le mandó a decir que lo que le iba a pasar en un año para Exacto. que él se apercibiera. Pero ¿por qué era? Para que ellos vieran, o sea, para que creyeran en el nombre del Señor. Amén. Amén. Qué lindo es Dios. Lindo es Dios. Amén. Ay, santo. Así mismo es. Es tremendo, es Aún, tremendo. El aún propósito de uno no Dios, siendo bueno, Dios siempre está ahí advirtiendo. exactamente, exactamente. El propósito Santo. de Dios era precisamente ese mismo que usted está diciendo, mostrar Amén. que Él es Dios y que el pueblo Amén. que tenía esa idea, ¿verdad? De que como había muchos dioses y todos los dioses tenían su territorio, Dios estaba consagrando como el único Dios soberano que Amén. gobierna en todo y que no solamente gobierna en todo, que lo sabe todo. Un año antes Amén. dice, mira, te va a pasar esto y Ujú, esto, va a pasar esto. ¿Eh? ujú. Dios es misericordioso. Amén. Bien, cuando Amén. nosotros miramos la falsa misericordia de acá, ¿por qué hablamos de la falsa misericordia de acá? ¿Por qué?
Versículo 31 al 34. Si alguien lo Amén. tiene. Amén. Ujú. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Mm. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. ¿Usted está oyendo? Ciñeron, Miren, mire ese amén. punto muy importante. ¿Qué ellos están mirando? Es que ellos están mirando. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están? Hacer trampa ya. ¿Eh? Iban a hacer trampa. Se iban a Ujú. disfrazar, era Exacto, pero están tomando algo que caracterizaba al pueblo de Dios. Ujú, la La clemencia. clemencia, la misericordia. ujú, Vamos, vente, ponte como silicio. Y eso es ujú. una de las cosas que también uno debe de estar apercibido, porque también puede suceder en nuestra vida. El enemigo puede Amén. tomar, oh, mira, Despertar lástima. yo sé que Yajaira es una muchacha buena, esa muchacha siempre está humilde, mansa. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a vestirnos de cristianos y vamos a engañarla a ella, Ujú, vamos a hacer tal cosa, vamos a convencerla por ahí. Y a veces el mismo sistema religioso también te mide, ve más o menos cómo tú eres. Y según cómo tú eres, ellos van detrás ujú. de ese tipo de comportamiento. ¿Para qué? Para amarrarte y someterte a ellos mismos. Amén. Amén. Ok. Amén. Léame el otro versículo ahí, Amén. por favor. Sí, El 32. sí. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a su cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Párelo ahí. Cuando ya Amén. usted ve, el pueblo de Israel conocía claramente el contexto de lo que era el silicio. El silicio era una de las formas de humillación que el hombre utilizaba. Ustedes saben bien que se ponían un saco, ese saco tenía Cenita. ¿cómo decimos? Como espinas que los pullaban y que esa persona cuando se lo ponía no podía Ujú. dormir, se mantenía despierto. Era como el silicio era una forma de humillación que el pueblo de Israel lo conocía. Él se viste como tal, dando a entender que él estaba en su máxima humillación. Y acá, cuando ve esto, pregunta, si él vive, mi hermano es. Ahora, ¿le había dicho Dios a él que hiciera eso? Continúe. El 33. No. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo, id y traedle Ben-Hadad. Entonces se presentó acá y él le hizo subir en un carro. Ok. Mire uno de los datos muy importantes de la sagacidad, de lo que hace la manipulación. ¿Qué ellos tomaron? Ellos tomaron la misma palabra de rey. Cuando él Ujú, dijo, mi hermano es, ellos dijeron, oh, ven a dar tu hermano. De una vez le trabajaron la psiqui a él. Sí, ujú. sí, ese mismo, tu hermano. ¿Eh? Lo que dice el texto es que ellos tomaron esto como un buen augurio. ¿Mm? Ajá, lea el 34. Y le dijo Ben-Hadad, las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria. Y yo dijo acá, te dejaré partir con este Con este pacto, te pacto. dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con el
con él y le dejó ir. Exactamente, ¿ves? Entonces, si tú empezaste como rey a obtener la victoria porque Jehová te direccionó, ¿por qué no volviste a hablar con Dios para tomar esta decisión? Esta decisión y esta misericordia que Él está tomando, por eso el título de esta parte se llama la falsa misericordia de Acab. Ben-Hadad, ¿qué hizo? Se humilla y pide clemencia. Acab le responde, ¿vive aún mi hermano? Mi hermano es. Eso fue un grave error porque Dios lo había destinado a la destrucción. Aquí quiero hablar de la palabra que aparece, lo había destinado, porque muchas veces nosotros miramos la palabra destinado, es como que si Dios lo había, como que ya Dios había decidido de que esa persona se iba a ir a la destrucción o iba a morir precisamente. La destrucción realmente sucede porque ellos tenían un corazón perverso, no porque Dios precisamente lo quería destruir a ellos. Y esto es un punto que quiero aclarar porque todo pecado trae consecuencia y esa consecuencia no es responsabilidad de Dios, es una responsabilidad del hombre. Aunque hay una destrucción, Amén. aunque hay una destrucción, esa destrucción no es porque Dios lo decidió que va a destruirse y punto. No. Recuérdese que Dios, aunque el pueblo de Israel era su pueblo escogido, por lo que usted y yo ya sabemos, que la Biblia dice que Dios no lo escogió porque ellos eran buenos, sino por su misma misericordia, porque el pueblo de Israel también cometía su pecado y todos conocemos toda la historia de Israel, todas las cosas que ellos hacían. Ahora bien, Dios siempre estaba dispuesto a perdonar a todo hombre que se arrepintiera de corazón. Como este hombre, el rey de Siria, en su corazón no estaba el arrepentirse. ¿Qué pasó con él? Viene destrucción. Lo mismo que Dios le dijo a Israel cuando iba a entrar, le dijo: Israel, yo te pongo aquí la vida y la muerte. Le dijo: escoge la vida para que viva. ¿De quién era la responsabilidad de vivir y de mantenerse firme? ¿Era de Dios o era de los hombres? Los hombres. Porque El ya Dios le hombre. ha dado la opción, exactamente. Dios le da la Amén. opción al hombre. ¿Eh? Amén. Así que acá viene y hace un pacto donde debía ejecutar juicio. A él Dios no lo mandó a hacer pacto y por eso nosotros miramos desde el principio que acá fue un hombre que obedeció de manera parcial. En un momento él ejecutó, en otro momento hizo lo que quiso, no lo que Dios quiso. La compasión fuera del mandato divino se convierte en desobediencia. Eso mismo pasó con el primer rey de Israel, ¿se recuerdan? Con Saúl. Amén. Dios le da una orden Amén. para que acabara con los amalecitas. ¿Y qué hizo él? Cuando Lo que llegó, él quiso. exacto, se puso a tener compasión, a guardar esto, a guardar Ujú, aquello, y a coger las vacas, y a coger aquello. Entonces, Dios no te mandó a hacer eso. Entonces, ujú. cualquier compasión fuera del mandato de Dios, automáticamente es desobediencia, porque Dios sabe por qué te manda a ejecutar un juicio. Amén. Quiero hablar del último punto. Antes de entrar al último punto, ¿hay alguien que quiera decir algo para finalizar el último punto y hacer las preguntas? Bien, nosotros estamos mirando el juicio profético. Del versículo 35 al 43, el profeta usa una parábola simbólica, que es la que están en esos versículos cuando él dice: entonces un varón de Dios, de los hijos de los profetas, dijo a su compañero por palabra de Dios: oiga, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no obedeció a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Y luego encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos
Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la tuya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Esto es un dato muy importante. Ahora, después le dice: pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano del hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el tuyo. El rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Por lo mismo, por cuanto soltaste tus manos, de tus manos, al hombre que yo había destinado a la destrucción, tu vida será por la tuya. Dios no juzga la guerra, Dios juzga la desobediencia posterior a la victoria. Acab, como Dios le había dado la victoria, él entendió y creyó que su vida de desobediencia iba a ser aprobada. Y por eso nosotros hablábamos al principio que aunque Dios te dé la victoria, si tu vida no está en orden, no significa que Dios está de acuerdo con el desorden que hay en tu vida. Hay que Amén. vivir hay que arreglar ese estilo de vida, porque de lo contrario no seremos aprobados por Dios. Acá regresa triste y enojado. Algunas verdades profundas de este capítulo son tres. Número uno, Dios puede usar a líderes imperfectos para revelar su gloria. Lo mismo que pasó con Acab. Él era un hombre imperfecto, pero fue usado por Dios para mostrar que él era el Dios verdadero, el Dios soberano, que no era únicamente el Dios de los montes, también el Dios de los valles, y que Dios habla, advierte, corrige, y él es el único Dios verdadero. Otro punto Amén. importante es que toda victoria, no toda victoria es señal de aprobación divina. Es decir, el hecho de que Dios nos dé la victoria, el hecho de que Dios responda una petición que nosotros tengamos delante de Dios, no significa que Dios está aprobando mi vida de desobediencia. No, Amén. no es así. No toda la victoria es una señal de aprobación divina. Otro Hermano punto, Jorge, sí. disculpe. Hay a veces, eh, cuando nosotros insistimos tanto en algo, a veces Dios como que nos lo entrega como para que, o sea, porque quizás nosotros estamos tan obsesionados con algo y decimos: Señor, yo quiero esto, yo quiero esto. Y quizás el Señor no quiere eso porque puede dañarnos. Pero al nosotros insistir tanto y Dios es tan bueno, que a veces Dios dice: bueno, tú lo quieres, te lo voy a dar, pero después las consecuencias que vengan no van a ser de parte del Señor, van a Ujú. ser por Deme un tu, ejemplo, hermana Yajaira, de eso. Deme un ejemplo ahí, deme un ejemplo de eso para ver si, para confirmar eso. Dios mío, Wilkin, pero no me quite la idea. Oh, ya tú, ya tú tienes la idea, dame un ejemplo para No, aprender. dice ya. Pues bien, entonces, Dios, después tú cuando tú cometas tu error, tú no le vas a poder decir: Señor, fuiste tú que me diste esto, porque Dios no quería eso para ti, pero tú insististe tanto que el Señor te lo dio para que tú quizá no te pierdas o te estés tranquilo o tranquila, no sé, porque Dios es tan bueno que a veces no deja que tropecemos por nuestro mismo pie, porque si Él no está hablando y no Ujú. entendemos, Él nos suelta y nos deja. Amén. Ujú. Amén. Hermana Yajaira, aún así, perdón que no levante la mano, Sí. aún así no le decimos al Señor,
como que reconocemos que no era su voluntad. Es el Ujú, mismo proceso de lo que Dios te permite vivir en base a lo que tú entiendes que Él te entregó por la insistencia en su presencia, que te hace entender que no era su voluntad. Pero ujú, como Dios conoce mis emociones, las de usted, la de cada uno de los que estamos aquí, Dios sabe también que nos va a entristecer hasta un extremo de olvidarnos, hasta alejarnos de Él, porque es que entramos ujú, en un acomodamiento que nos olvidamos de Él. Y Él siempre ha ujú, procurado llamar vuestra atención. Entonces, el ujú, hombre para este tiempo se rige mucho por sus sentimientos y sus emociones. Entonces, si tú no me sí, diste esto, que no hay señal de por qué yo no lo merecía, ujú, o una vez lo tuve y me dijo una vez alguien o recibí que esto podía mejorar, ¿por qué no veo el cambio? Y ahí es que Mm, está. ujú. Entonces los golpes vienen hasta que ¡pa! Entendemos todo. mm, Usted sabe, mi hermana Marfi, ¿qué pasó? Hubo una persona, él era cristiano, está descarriado, y él buscaba mucho la presencia del Señor y quería como que Dios lo usara extremadamente. Y como Dios no le contestó eso, él se descarrió por eso. Ah, no, yo duré mucho tiempo orándole al Señor por esto y el Señor no me lo dio y se descarrió por eso. O sea que tú no le sirve a Dios porque Él es Dios, sino por lo que Dios pueda darte. Y muchas veces el Señor no nos entrega quizá esos dones tan grandes porque sabe que podemos quizá perdernos porque quizá hay algo en nuestro corazón y quizá por eso Dios no le entrega a Amén. la persona algunas cosas. amén. Entonces, Amén. parece que su corazón no era bueno, porque si él hubiera tenido su corazón bueno de servirle a Dios, porque Dios es Dios, quizá Dios se lo hubiera entregado, pero parece que él lo que quería ser usado para vanagloriarse, para tomarse quizá la gloria él, y la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, Dios conoce si tú te puedes dañar con el don que Dios te vaya a dar y no te lo da. Entonces Amén. la gente se Amén. desespera y se va de la presencia de Dios. Pero esas personas que se van es porque no tenían un verdadero encuentro con Dios y porque no amaban al Señor. Si no, Amén. servían a Dios por lo que Dios le Por los podía dar. panes y Amén. por los peces. Exacto. Amén. Amén. Esa Tremendo. Mira, me ganó. Tremendo. Amén. Tremendo. Aleluya. Yajaira, Yajaira, Tremendo. pero Tremendo. respóndeme, Yajaira, pero Chance a la Mira, lo que Wilkin. Wilkie, dice, Chance a déjame la Wilkin. tranquila, Wilkie. aclárame eso. Chance a la Estamos en la Wilkin. clase, Chanceala. Wiki. Chanceala. Chanceala. Ahorita. Sí, que estoy ¿Para qué tú me hablando provocas? mucho. ¿Y Estoy para qué tú me hablando provocas mucho y ya entonces? Wilkie me quiere apagar. ¿Para qué tú Chance. me provocas entonces a mí, Yajaira? Chanceala, profeta. Chanceala. Él Bien. cree que todo el mundo es como él, que es un estudioso. Amén. Miren, amado, muy importante todo lo que dijeron, ¿verdad? Ahora, decíamos que Dios, una de las cosas que también Dios corrige en este capítulo es que Dios corrige la teología falsa de las naciones. Cuando hablamos de eso, ustedes se recuerdan que en ese momento ellos dijeron, ah, Dios nada más es Dios de los montes y no de los valles. ¿Qué hizo Dios? Dijo, ok, déjame corregir no solamente a mi pueblo, déjame corregir a 32 reyes que creían lo mismo, más el rey de Siria, más a todos sus ejércitos. ¿Mm? Le hizo entender que Él es Dios soberano, que gobierna no solamente en los montes, en los valles también. Amén. Otro punto es que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Amado, no importa que yo le obedezca a Dios en una parte y en otra parte no, di que no, yo a Dios le obedezco. Sí, pero otra cosa yo no la hago. Al final sigue siendo desobediencia. Obediencia parcial es desobediencia. Audiencia. Bien. Otra cosa que entendemos aquí es que la misericordia fuera del mandato divino es rebeldía. Cualquier persona que hace lo que Dios no ha mandado hacer porque entiende que en ese momento lo tiene que hacer, si Dios no ha dicho, amado, eso es rebeldía. Y usted sabe qué es lo que es la rebeldía. Es cuando usted decide hacer las cosas a su manera, como usted entiende, no como Dios entiende, no como Dios Amén. quiere. Y eso hizo acá.
Ahora quiero hacer 5 preguntas breves, amados, sobre el capítulo que estuvimos leyendo hoy, capítulo 20, y aquí terminamos. Pregunta, ¿por qué Dios ayudó a Acab? Para que acá lo conociera y Para supiera que él era Jehová. Nina. Y Natalie más. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Para revelar que Él es Jehová. El Jehová. versículo 13, así lo dice. Cuando usted agarra y lo lee, ¿cómo dice el versículo 13? ¿Cómo dice? Déjeme leérselo brevemente. Y dice el 13, a mí se me perdió. ¿Quién lo tiene? Ok. Amén. A usted lo tiene, léalo. El 3. 13. Así, 13. Ok, dice, y he aquí un profeta vino acá, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, ¿Para qué? para que conozcas que yo soy Jehová. Amén. Excelente. Dios estaba mostrando quién era él acá. Por eso Dios lo ayudó. Dios quería que él supiera quién es Jehová. Muy importante para Dios esto. Ok, ¿cuál fue el error principal de Acab? ¿Cuál fue su error principal? Sería que él le dijo al rey cuando le pidió, ah, sí, cuando le pidió, él le dijo que sí, que todo se lo iba a entregar y no le confió eso a Dios, o sea, no pensó que Dios le podría dar la victoria. ¿Sería? Li- Recuérdese lo que él hizo. Liberó a quien Dios ya le había pasado sentencia. Ah, Usted recuerda que cuando el profeta llega después, le habla y le dice los últimos versículos que estuvimos leyendo. ¿Mm? Ujú. Sí, Cuando se vistió de silicio y eso. exacto. Sí, en la parte final, y él entonces tomó la decisión de dejarlo ir. Entonces el rey de Israel Porque se dijo, disfrazó. le dijo que exacto, podía volver el enemigo. exacto. Mm. Él Entonces prácticamente lo soltó, lo lo liberó soltó, para lo que Ujú. liberó, él fuera lo y se liberó. Sí, alimentara, fuera y se porque él fue fortaleciera y volviera. disfrazado. Él fue Ujú. disfrazado como uno de ellos, entonces él pensó que ya él era su hermano y por Claro. eso lo liberó. ¿Cómo dice el versículo 42? Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mí anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. ¿Te estás Wow. dando cuenta? Ujú. Ya. Exactamente. Ese fue el error de él. O su Mm. error principal, porque eso provocó, oiga, ¿qué provocó eso? Provocó que la vida de él, ok, lo dejaste ir, tu vida será por la de él. Lo Amén. dejaste ir, tu pueblo será por el de él. Él ¿Mm? tuvo que pagar la consecuencia de Tuvo su Se, que, error. tuvo que se hizo pagar. deudor por él. Exacto, por Ujú. haber sido Cometido ese error. Exacto. Ahora, ¿qué enseñanza teológica central aparece? Recuérdese que hubo un momento que hablamos de una enseñanza teológica que había de manera central en el capítulo. ¿Quién recuerda eso? Amén. Está bien. Que Dios es Señor de los montes y de Y los de los valles. valles. Y lo Ya. vaya. Él es soberano. Él es soberano. Amén. Exactamente. Esa es la enseñanza central que aparece dentro de este capítulo a nivel teológico. Dios es Señor de los montes y también de los valles. Él es Dios soberano. Ahora, ¿por qué el juicio fue severo? ¿Por qué ese juicio fue severo? ¿Por qué? ¿Por qué hubo que? ¿Por qué se dictó un juicio que hubo que? Por lo No un- es donde estábamos leyendo ahora mismo, por lo que Porque él por hizo la con el hombre. desobediencia, Por lo único que nosotros nos apartamos de Dios, por lo único que el hombre desde el principio perdió
La el derecho de desobediencia. estar en el Desobediencia. huerto por la desobediencia, por Ok. eso. El Porque juicio, desobedeció. Amén. el juicio, amado, mire, cada día usted y yo tenemos que luchar por obedecer a Dios, porque más vale la obediencia. Yo lo sacrifico. Mucho sacrificio. Sacrifique todo lo que usted quiera, pero déjeme decirle algo, nunca deje la obediencia, porque a Dios le agrada Amén. más la La obediencia, obediencia. que Pero mucho obedezcamos a sacrificio. Dios, que obedezcamos a Dios. Y el Ujú. sacrificio tiene que ver de muchas maneras. Usted se puede sacrificar para ir a la iglesia los 7 días a la semana. Se puede sacrificar para estar en todos los servicios, en todos los retiros, en todos los ayunos, en toda la actividad, en toda la evangelización. Si la vida no está ligada a la obediencia, De No nada vale vale de todo eso. nada. De viene nada juicio. vale. De Así es. nada sirve, de Amén. nada sirve, de nada sirve. Amén. Ok. Última pregunta. ¿Qué revela el final? Recuérdese que el final, cómo terminó, lo acabamos de leer ahora. Y él dijo, Amén. así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano del hombre de mi anatema, tu vida será por la tuya y tu Por pueblo la de será él. por el tuyo. Y el rey de Israel fue a su casa triste y enojado Que y el enemigo llegó. es enemigo, el enemigo no cambia, no le puedo tener confianza. Ese es el enemigo. Ese Que no aunque tiene se misericordia. disfrace, No tiene hay que estar misericordia. bien. Hay que abrir los ojos bien Son verdad, espirituales si no, también. no importando cómo Y se no dejarse maquilla, no deja engañar. de ser enemigo. Ajá. Así es. Está Ahora, comprobado. y en el capítulo, ¿qué revela? ¿Qué revela? En el capítulo que leímos. ¿Qué revela eso? Míralo ahí. Que el corazón de acá no cambia Ah, No pese cambió, no a exactamente, las no iba a cambiar. victorias que Dios le entregó. Dios le entregó victoria. Entonces, ¿qué le quiero decir, amado? Mire, usted puede orar para que Dios te dé casa, te dé carro, te dé bienestar, te dé salud, se convierta en toda tu familia y tú obtengas toda esa victoria, todo eso, amado. Pero si no hay un genuino arrepentimiento, el corazón no va a cambiar. Y usted sabe qué es lo que es arrepentimiento. Arrepentimiento Cambio, no es llorar. No es No gritar volver cambio, como más. enseña la religión. cambio, La religión te enseña que cuando una cambio. gente se arrepienta, de que está llorando, de que guay, y guay, y guay. No, tú puedes estar llorando de remordimiento, pero el corazón que cambia realmente es un corazón arrepentido, es aquel que da deja, testimonio. deja, Deja de hacer deja. lo que estaba haciendo. Exacto, mire, pone el frente donde estaba la espalda y empieza a caminar. Y mientras más tú caminas, más te aleja, Ya. ¿ya? Amén. Porque cambiaste. Amén. Estaba en el norte, voy para el sur. Ya, caminos opuestos. Cambio de mente. Amén. Amados, Dios le bendiga rica y Amén. abundantemente. Quiero presentarle 3 aplicaciones para nuestra vida. No confunda el éxito con aprobación de Dios. No confunda nunca, nunca, nunca. Por más éxito que tengamos, no lo confundamos con la aprobación de Dios. La aprobación de Dios está basada en la obediencia. Si usted es un hombre, una mujer que obedece, aunque no tenga éxito, usted está siendo aprobado por Dios. Amén. Amén. La Amén. obediencia Amén. después de la victoria es la prueba de la verdad. Escuche esto. La obediencia después de la victoria es la prueba de la verdad. Toda verdad está basada en una obediencia. Amén. Amén. Usted sostiene una verdad. Déjame ver si tu vida está alineada a la Alineada. obediencia a Dios. Santo. No a la Bendito sea su religión, nombre. obediencia a Dios. Muy importante, porque hay gente que obedece más a la religión que a Dios. ¿Usted sabía? Sí, sí, sí. Claro que sí. Eso Ya. sí es verdad. Ahora me Usted le dice, me usted quieren le dice, matar todos. la Biblia dice esto, sí, pero a mí me enseñaron tal cosa. Y tú dices, ¿y cómo es? O sea, vale más lo que te enseñaron que lo que dice la Biblia. Ujú. Ok. Aleluya.
Y la última aplicación es que Dios sigue siendo Señor en tus montes y en tus valles. ¿Qué significa eso? Dios es Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas, Amén. en todas las áreas. Dios es Dios. Nunca crea que Dios no puede resolver un problema porque en un momento determinado no se dio, ok, sí, pero aquí Dios es Dios. Dios es Dios. Y el hecho de que Amén. Él no lo resuelva, Él sigue siendo Dios. Amén. 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 Sí, porque, pero yo le pedí tal cosa a Dios. Ok, Él no me respondió. Ok, Él sigue siendo Dios. Amén. Entonces, Él es Dios en tus montes y es Dios en nuestros Los valles. padres. Amén. Amén. Amados, God bless you. Nos tomamos más tiempo, pero este capítulo teníamos que terminarlo el día de hoy. Fue la orden que se me entregó. Hermano Jorge, ponga Amén. Gloria a la Dios. imagen otra vez para tirarle un capture, por favor. Oh, sí, claro. Perfecto. Hermano Jorge, cuando ponga a la persona a orar para hacer cierre, no sé si usted mismo lo va a hacer. Yo quiero, por favor, que oremos por mi hermano que mañana tiene su última corte. Amén. Y yo le quiero decir a todos ustedes que estamos en el Espíritu y estudiando la palabra, que yo tengo varios días llorando mucho en la presencia de Dios, porque hermano Jorge, yo siento que este abogado me ha engañado. Ajá. Sí. Que Dios tome el Dios tiene Este- el control. yo sé que Dios tiene el Amén. control, pero Mire lo que le él pasó tenía acá. que hacer, él ha hecho algunos sometimientos que se supone que tenía que hacer.